Muy buenos días, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿no? Mejor dicho, para todos aquellos que nos acompañan siempre en nuestras reuniones online. Como les venimos diciendo, bueno, es importante que sepan que estamos teniendo las reuniones así. Nosotros estamos teniendo las reuniones en el templo, pero como no tenemos internet en el templo, estamos, bueno, teniendo las reuniones acá. Las grabamos y ustedes después las pueden ver. Pero bueno, la palabra es la misma, así que obviamente la idea, el objetivo siempre es compartir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga grandemente, bienvenido a Vida Nueva, queremos darte la bienvenida a nuestras transmisiones, nos encanta que se vaya sumando cada vez gente nueva, que vayan incorporándose al ministerio, trabajando con nosotros, personas que se van conectando de diferentes lugares, y eso nos encanta, nos ayuda. Y te animamos a que puedas compartir el video, a que puedas suscribirte al canal de YouTube también y que puedas animar a otros para que puedan suscribirse también y se vayan sumando a la iglesia virtual. Aquellos que nos pueden estar acá en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, pueden acompañarnos desde su lugar, desde donde están, desde su casa, desde su trabajo y desde donde estén escuchando o viendo nuestras reuniones. De a poquitito vamos a ir mejorándolas, seguro, siempre es la idea, siempre es el objetivo. Aquellos que nos conocen saben que siempre buscamos la excelencia y tratamos de progresar con los medios que tenemos, obviamente, con los medios que no tenemos no podemos hacer, ya sería un milagro. Quiero iniciar esta reunión haciendo una oración ahí donde vos estás y te animo que si puedes, bueno, puedas cerrar tus ojos y si no, no importa, solamente escúchala. Señor Jesús, en este momento queremos venir delante de tu presencia para darte gracias por este momento de reunión que podemos tener, donde vamos a compartir tu palabra, donde vamos a hablar de vos, donde vamos a aprender de vos, Señor. Por eso, Espíritu Santo, te ruego que empieces a tocar los corazones, que empieces a tocar las vidas, ahí en donde están viendo u oyendo este audio, este video, Señor. Te ruego que toques los corazones, que traigas convicción de pecado a nuestras vidas. Necesitamos conocerte más, queremos saber más de ti, Señor, en este tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay muchos temas que queremos hablar, que queremos compartir, pero hoy quiero hablar específicamente de algo que el Señor me habló en este tiempo y me viene hablando hace un tiempo ya. Y quiero hablar de romper las estructuras, que podamos romper las estructuras. Y existen tres tipos de estructuras que nos estancan espiritualmente y materialmente también. Y esto es importante, ¿sí? Debemos buscar un equilibrio en todas las cosas. Aquellos que me conocen saben que jamás hablo del evangelio de la prosperidad y ese tipo de cosas, nada que ver. Pero sí debemos estar atentos y debemos tener en cuenta que hay estructuras que realmente nos impiden crecer económicamente, nos impiden crecer espiritualmente y sobre todo eso hace que no podamos crecer. Y eso es un problema cuando no crecemos. Existen estas tres. Yo voy a hablar de estructuras carnales o de tradición, de estructuras espirituales y de estructuras de la mente. Jesús vino a romper con todas las tradiciones y esto es lo que nosotros debemos entender. Toda tradición, todo aquello que nos aleja de Dios, nos quita la libertad. Nos esclavizamos a veces de otras cosas y cuando nos esclavizamos de otras cosas, de tradiciones, de formas, de estructuras, eso impide que el Espíritu Santo pueda fluir en nosotros. Cada estructura nos esclaviza y no nos da libertad y justamente Jesús vino a traernos libertad. Vivir ordenado no tiene nada que ver con las estructuras. Hay gente que dice, yo soy muy estructurado. En realidad sos una persona ordenada. Y las personas ordenadas está bien que sigan siendo así, por favor. Sigan así. Dios es orden y nos enseña a que podamos vivir una vida ordenada. Pero la estructura nos ata, no nos deja crecer. Solo podemos ver hasta donde nos deja la estructura que nosotros armamos. Y eso es un problema, solamente podemos ver hasta donde nosotros podemos, porque si nosotros creamos un muro alrededor nuestro, podemos extender, correr ese muro, esa estructura, ese murallón, y podemos ver quizás un poco más, si usted corrió un poco más el muro, pero al final va a haber un muro. Esa es la realidad. Y las personas armamos estructuras. ¿Para qué armamos? Levantamos muros muchas veces. ¿Para qué? Para defendernos, para cubrir nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestro espíritu. Usamos estructuras como autodefensa muchas veces. Y eso es algo natural, psicológicamente, humanamente, como usted lo quiera llamar. Y espiritualmente es normal también. Pero eso debemos tener en cuenta que nos esclaviza y no podemos permitir vivir esclavizados a otra cosa.
La estructura es cuando vamos a una definición podemos decir que una estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí capaces de soportar las fuerzas que actúan sobre ella o con el objeto de conservar su forma, ¿sí? O sea, son varios elementos, son varias cosas que nosotros vamos tomando de diferentes lugares, que cuando nos iniciamos en el Evangelio o cuando nos iniciamos en nuestro trabajo, en el lugar donde estamos. Viste que hay gente que puede trabajar y dice, no, mi abuelo me enseñó así, mi papá me enseñó así y yo sigo haciéndolo de esta manera. Y por ahí vienen herramientas nuevas, formas nuevas de trabajar. Y hay personas que dicen, no, yo ya no puedo con eso. Bueno, a mí ya déjenme con lo anterior, esto yo ya no lo puedo incorporar. Esa persona formó una estructura, una forma de hacer las cosas, que tomó de diferentes lugares porque lo fue aprendiendo y así se fue armando. Podemos decir que es un conjunto de opiniones conformadas por la experiencia personal de cada persona para justificar nuestra actitud. Algunas veces podremos decir apática. A veces tenemos una actitud apática, no queremos continuar porque ya tenemos nuestra estructura, nuestra forma de hacer las cosas. Esas estructuras no nos permiten crecer en la fe. Solo podemos ver el problema, la dificultad, la montaña que está frente nuestro. Esa es la realidad. Y muchos cristianos de varios años les cuesta incorporar cosas nuevas. Se acostumbran, como los sacerdotes del Nuevo Testamento, a las formas que les enseñaron sus antepasados. El Espíritu Santo siempre es actual. Diga conmigo, actual. El Espíritu Santo siempre es actual para poder vivir sabiendo la necesidad que tienen las personas. La única manera que puede existir que Dios pueda saber lo que le pasa a la gente, que el Espíritu Santo pueda saberlo, es porque es actual. ¿Qué quiero decir con esto? Que las enfermedades que había en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la actualidad, hace 30, 50, 100 años atrás, no son las mismas que tiene la sociedad hoy. Los problemas sociales que existen hoy, los problemas familiares que existen hoy, no existían hace 100, 200 años atrás. ¿Por qué tenemos un Dios sensible? Porque el Espíritu Santo es sensible, porque Él sabe la necesidad actual que tienen las personas. Muchos no saben por qué hacen las cosas, pero las hacen porque se las enseñaron a hacer de una determinada manera. Por ejemplo, hace muchos años, yo cuando tenía 15 años dirigía la alabanza. Y siempre nos habían enseñado que tenemos que comenzar siempre con una canción de acción de gracias, como por ejemplo, damos gracias al Señor. Viejita, esa la tiré como para que si hay algún abuelito por ahí. Demos gracias al Señor, demos gracias. Había que arrancar con esa. Otra podía ser ven y deleítate, porque podía ser una canción de agradecimiento, porque la Biblia dice entrar en los atrios con acción de gracias, o una de invitación, como ven y deleítate. Oh, ven y deleítate en el Señor. Bueno, podía ser así también. O si no, gracias Señor, te damos por tu presencia. Esas eran las canciones, las letras tenían que estar enfocadas en eso. Por ejemplo, eso era una estructura, una forma de empezar una reunión. No podíamos empezar de otra manera. Nuestro director nos había enseñado, y nuestro pastor en su momento, a hacerlo de esa manera, y debíamos hacerlo así. Te estoy hablando de hace mucho más de 20 años atrás. Cuando eso impide el fluir de la presencia, usted me dice, ¿está mal? No está mal. Julio, ¿está mal lo que se enseñó? No está mal. Yo quiero que entienda esto. No estamos hablando de que está mal, de que es pecado, no. Yo estoy hablando que esa estructura, esa forma de hacer las cosas, muchas veces impedía que el Espíritu Santo actúe. Porque si teníamos que hacer otra canción, porque el Espíritu Santo nos hablaba en ese momento, no la hacíamos porque la estructura decía que no podíamos hacer otra cosa nada más que eso. Y si quizás queríamos entrar en adoración, tampoco se podía empezar con canciones lentas. Decían, jamás empieces una reunión con canciones lentas. Hoy vas a algunos cultos y no hay una canción movida, son todas lentas. Te toca el director de alabanza Brunet y bueno, agarrate Catalina. No vas a cantar una canción movida ni ahí. Entonces, ¿pero por qué? Tanto lo otro, tanto lo anterior como lo actual, yo hablo de una estructura, no hablo de la antigüedad o la actualidad. Hablo de la estructura. Hay personas que con la adoración de hoy hacen todas canciones lentas, por ejemplo, y también está mal, porque se armaron de una estructura, de una forma, donde no tienen sensibilidad en el pueblo. Si el pueblo necesita otra cosa, tiene que entrar en alabanza o en adoración de otra manera. Entonces yo quiero que usted entienda esto. No se trata de que lo antiguo era malo y lo de ahora es bueno. No. Se trata de no armarse estructuras. Ni estructuras modernas, ni estructuras antiguas. Ninguna estructura.
Esa es la idea. Ahora vamos a la palabra, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a 2 de Samuel capítulo 6, versículo 14. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 14 y 23. Voy a bajar la vista porque tengo el versículo acá abajo. Dice, David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno pan, un pedazo de carne y una torta de pasas de uva. Y fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David a bendecir su casa, o sea, terminó el culto y se fue a la casa de David. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera, dice esta versión, ¿no? Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre. Yo acá no quiero empezar con una cuestión de suegro y de pero como que le tira eso David, ¿no? Y le dice, y a toda tu casa, para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, dice este versículo. No voy a entrar en el tema ese, voy a hablar de otra cosa, de las estructuras. Mical había sido hija del primer rey de Israel, de Saúl. Este nunca había hecho cosas como las que hizo David, y eso es para tenerse en cuenta, porque ella se había criado en el palacio del rey, y David hacía cosas que el rey nunca había hecho, y ella lo sabía porque su padre había sido rey. O sea, no podían decir que ella no sabía, no, ella sabía un montón. Pero ¿qué pasa? Saúl nunca tuvo la relación que David tenía con Dios. David era un sacerdote sin haber sido nombrado. David bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. La preparación de Mical era también la de un rey, pero la de un rey tradicional, respetando las tradiciones y costumbres. Y ahí volvemos a lo que decíamos hoy. Estaba atada a una costumbre, a una tradición, a una forma de hacer las cosas que le impedían ver más allá de su muro, de su estructura. Anote esta frase: las estructuras se rompen según la relación de intimidad que tengas con el Padre. Toda estructura se va a romper si vos estás en comunión con tu Padre, si vos estás en comunión con Dios. Él te va a mostrar qué es la estructura que impide que vos crezcas espiritualmente. Las estructuras de la mente se relacionan con las tradiciones y las formas de hacer las cosas. David rompe con una estructura. Primero porque como rey no podía entrar de esa manera, danzando con una ropa, ¿no?, que tenía ahí. Tenía un atuendo no decoroso, podemos decir, ya que había mezclado la prenda sacerdotal. Tenía un efod de lino, que es el que usaban los sacerdotes comunes. No los otros sacerdotes tenían un efod y tenían como una pechera donde tenía otras cosas que simbolizaban. Ahí David no, entró con un efod de lino blanco, prácticamente transparente. Otras versiones dicen que él estaba en cuero y tenía en la parte de abajo nada más con lino. Y él mezcló lo sacerdotal con lo no sacerdotal, podemos decir, con una prenda común. Y aparte entró danzando. Eso para ese tiempo era prácticamente una herejía, pero ¿quién le iba a decir algo si él era el rey? Nadie iba a decir nada. Y entró danzando en todo el pueblo. Vamos a ver algunos puntos de los cuales David rompe las estructuras. Por ejemplo, la ropa de David, lo que te decía recién, mezcla la sacerdotal con una prenda común. David ya estaba anunciando el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, la venida de Cristo, lo que Cristo haría.
lo dice toda la Biblia. David marca un camino, era un pionero. Las personas de esa época no podían verlo. Nosotros hoy lo podemos hablar y lo podemos decir porque, como digo yo siempre, con el diario del lunes, porque ya tenemos el Nuevo Testamento, porque Cristo ya vino, murió, resucitó, y hoy podemos estudiarlo diferente. Pero las personas en esa época no podían ver. Y David mezcló lo sacerdotal con lo no sacerdotal. Imagínense, hoy nosotros tendremos que tener toda una prenda quizás de una forma determinada, como algunas religiones la tienen. No estoy diciendo que está mal eso, no, nada que ver. Estoy diciendo que la estructura no te deja crecer. Otra cosa que tenía David, entra danzando y no a caballo como un rey ganador. Eso no existe en ningún lado, ningún rey entró de esa manera. El único, David, él demostró que él quería agradarle a Dios. A él no le importaba lo que pensaban los demás. Él siempre buscó agradar a Dios. Otra cosa, sacó el arca del lugar de traición para llevarlo al pueblo. ¿Qué simboliza eso? Que sacó la presencia de Dios de un lugar tradicional, la sacó del templo, la sacó de un lugar para ponerla en medio de todo el pueblo. Ahí está profetizando, está diciendo que la presencia de Dios iba a estar delante de todo el pueblo. Y eso es lo que anuncia y lo que dice después en el Nuevo Testamento, ¿sí? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Él habita en las alabanzas de su pueblo. Dice, tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Él habita, Él está. David rompía con la estructura de que la presencia de Dios estaba en un arca encerrada. Para él, la presencia debía estar en todos lados. Obviamente, estaba limitado en ese tiempo, pero su espíritu era otro y ya estaba marcando un camino. Otra cosa que hace, él hizo el sacrificio, algo que solamente los sacerdotes podían hacerlo. Ahí la Biblia dice que él hizo el sacrificio. Él entregó el animal. Él hizo lo que hacía un sacerdote. Él tomó el lugar del sacerdote, él siendo rey. Una vez más, rey y sacerdote. ¿Qué dice la palabra? Yo los fui llamados a ustedes reyes y sacerdotes. Linaje escogido, 1 de Pedro. Eso es lo que dice la palabra. Él ya estaba marcando a esa generación que iba a venir, rey y sacerdote. Otra cosa que hizo, bendecir al pueblo. También ese era un atributo del sacerdote. Él lo hizo, bendijo, él dice que agarró y lo bendijo. Y lo último que hace, fíjate qué interesante, dice que compartió la Santa Cena. Vamos a decir, Julio, ¿qué está diciendo? Ahí no dice que compartió la Santa Cena. No, ¿qué dice? A cada uno le dio pan y le dio carne. ¿Qué dijo Jesús? Cada vez que hagáis esto, tomad, comed, bebed, esta es mi carne. Y agarraba un pan. Él agarró pan y agarró un pedazo de carne. Algo que en ese momento estaba simbolizando. La Santa Cena es un simbolismo. El pan no se transforma en carne. El vino no se transforma en sangre. Es un simbolismo. David estaba simbolizando la Santa Cena en aquel tiempo. Con un pedazo de pan y un pedazo de carne, porque simbolizaba justamente eso. Pero aparte, como no iba a repartir vino en toda esa época, porque iba a simbolizar, iba a decir, acá se emborrachan, acá esto es un desastre, ¿qué iba a pasar acá? Entonces les da un pan con pasas. Ese pan con pasas de uva, las uvas representaban el vino, lo que sería la Santa Cena. La mesa del Señor es una representación, por eso da pan y carne. Jesús dijo, este es mi pan, esta es mi carne, y el pan con pasas representa eso. Lo encontramos en el versículo 19. Fascinante lo que hace David, impresionante. Ahora, la gente de esa época iba a criticar duramente a David, y la primera es su mujer, su esposa, Mical. Es la primera que lo critica, pero él rompe con una estructura. Las personas que rompen con estructuras siempre van a ser criticadas. Las personas que van al frente, las personas que dicen esto está mal, esto no va, se debe hacer de nuevo, se tiene que hacer bien, son criticadas, son crucificadas. Es así. Pero después con los años, después con el tiempo, dicen, no, este loquito, Jesús, tenía razón. Las cosas se debían hacer de esta manera. Obviamente en el momento las personas no van a comprender la revolución, lo que sucede. ¿Qué pasó? ¿Y qué hizo? Y la verdad se equivocó con esto. Y este pastor se equivocó, este líder se equivocó. Y con los años vamos viendo que aquellos que creían que tenían verdad era mentira. Y los que creíamos que decían mentiras eran verdad. Porque eso pasó con David y eso también pasó con Jesús. Sigamos con la palabra. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 9 y 10. Juan capítulo 4, lo voy a leer en la NTV. Dice, la mujer se sorprendió
Y yo subrayé esto, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Juan 4, 9 y 10. El primer paso de Jesús fue romper la estructura, romper con una tradición, que fue hablar con una mujer samaritana. Ya hablar con una mujer y samaritana ya estaba hablando de Jesús. Él ya estaba rompiendo con una estructura, él ya estaba haciendo algo que en esa época no se hacía. El versículo 20 dice, así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoptaron nuestros antepasados. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en ese momento, en este monte, o en Jerusalén. Hay muchas personas que hasta el día de hoy se preguntan, ¿yo debo adorar a Dios solamente en la iglesia, solamente en casa? Y usted me va a decir, Julio, eso ya fue, nadie se cuestiona eso. Pero hay personas que no lo hacen. Hay personas que no adoran en sus trabajos, que no adoran en sus casas, que no tienen sus devocionales. Y usted me va a decir, ¿y por qué? Porque tienen una estructura. Se formaron una estructura, una forma de hacer las cosas que les impide, obviamente, hacerlo de una manera correcta. Ese es el problema. Entonces, esta mujer tenía una estructura, tenía un problema. ¿Y cuál era? Que ella decía, no, se adora acá, se adora allá, y no había otra forma de hacerlo. No, hay otra forma, y Jesús lo enseña. Y Jesús rompe con esa estructura, con esa tradición. Muchas veces estamos atados a un lugar. Viste que hay personas que dicen, no, yo no me voy de acá, no puedo estar acá. Hace poco hablaba con una persona que me decía, mira, yo me fui de la iglesia porque estaban haciendo cualquier cosa. Estaban manejándose mal con el dinero, estaban haciendo desastres. Y una persona grande, una persona anciana, me dice, me duele mucho porque la verdad, yo prácticamente me formé en esta iglesia. Y estaba atada a ese lugar, estaba atada en una estructura. Estaba atada a un lugar de adoración. No podía adorar en otro lado. Ella se sentía que solamente podía adorar ahí. Y esas son las ataduras, las estructuras que nos atan. Estamos atados a un lugar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hacerlo de esa manera. Muchas veces estamos atados de esa manera, a una forma, a hacerlo como a mí me gusta, pensando en mí, pensando en qué es lo correcto, porque mis padres lo hacían de esta manera, bueno, entonces yo lo debo hacer de la misma manera. Sin embargo, Jesús rompe con toda estructura de pensamiento de la carne. Algunas estructuras carnales o de tradición que puedan existir, bueno, yo adoro a Dios de una forma determinada. Viste que hay gente que dice, no se puede palmear, no se puede levantar las manos. Bueno, hay personas que están atadas a esa estructura. Yo no estoy criticando ni diciendo qué se debe hacer, qué no se debe hacer. No, yo quiero que me entienda esto. Si usted tiene libertad de alabar a Dios como sea, bueno, tiene libertad. Como decía hoy, ni a lo antiguo ni a lo moderno, sino libre. ¿Discrimino la forma de adorar de otras congregaciones? Lo que estaba diciendo recién. Yo tengo esa actitud, entonces estoy teniendo una estructura carnal o de tradición. ¿Me cuesta aceptar las nuevas formas de evangelismo, por ejemplo? Hasta hace un tiempo veía un programa, muy poco lo vi, pero vi un pedazo de un programa de televisión en YouTube, un canal de YouTube, donde había unos pastores que debatían y tienen tiempo para eso, ¿no? Para ponerse a debatir, a hablar y decir, a filosofar, como le digo yo, si la Santa Cena se podía hacer así, de esta manera, virtual, y la gente del otro lado. Y algunos decían, no, yo creo que no, porque esto es un momento sacro, santo, y que pum, pan, y ponían un montón de estructuras, y decían un montón de cosas. Ahora, ¿cuál es la realidad? Jesús rompe con una estructura. Después de un año de pandemia, si en un año no podíamos hacer la Santa Cena, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, imagínense, usted está en la congregación, sentado en su silla, el pastor está adelante, ministrando, haciendo el servicio de la mesa, de la Santa Cena. El pastor no se acerca a usted. Hay otros hermanos que lo hacen, que le acercan el pan, y la mayoría tiene su pan, su copita, su vasito, y lo hace de esta manera. En forma virtual es lo mismo, es un simbolismo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Si el pastor no te lo va a dar en la mano, hasta a veces va un colaborador, y en forma virtual es igual. ¿Cuál es la diferencia? Usted se da cuenta que
ponemos estructuras, ponemos cosas, inventamos cosas que ni siquiera están en la Biblia. ¿Para qué? Para impedir que la gente tenga libertad. No, estamos mal. Me cuesta aceptar las nuevas formas de evangelismo, la nueva forma de hacer las cosas. Bueno, hay un problema. Me creo con autoridad en el tema y juzgo a todos, aún aquellos que trabajan en la obra. Viste que la mayoría de los que critican no está haciendo nada. Dicen, no, ese evangelio está mal, lo que se hace en aquella iglesia está mal. ¿Y vos qué estás haciendo? Que la mayoría de los que critican siempre están sentados, ¿viste? Y no acepto a personas que piensan diferente a mí. Bueno, realmente estoy teniendo un problema con mi estructura carnal o de tradición. El segundo punto son las estructuras espirituales. Continuamos con el versículo 31 que estábamos leyendo. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. O sea, si se mantienen fieles a mí, no adulterando, no como te decía recién, algunos filosofan, se puede, no se puede, no, hay que estar fieles a las enseñanzas. Versículo 33, nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Y Jesús le contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme, porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Y esto muchas veces pasa. Jesús le dice, la otra estructura, la otra atadura, la espiritual, las espirituales están relacionadas con el pecado. Asistimos a la iglesia, nos denominamos hijos de Dios, como decían ellos, somos hijos de Abraham. Nunca estuvimos esclavos, pero no hacemos su voluntad. Priorizamos nuestros deseos, nuestros deleites. Nos hacemos llamar hijos de Abraham. Nos ofendemos y nos llaman diferente. A los judíos les sucedía lo mismo. Se denominaban hijos de Abraham, pero no hacían ni lo mínimo indispensable para hacer lo mismo que hacía Abraham. Si hay pecado, seremos esclavos del pecado. La estructura del pecado es muy fuerte. Ella te hace pensar que estás bien, que lo que estás haciendo lo justificás con todo. No, pero yo esto en realidad lo hago por esto. No, yo en realidad ayudo a la gente. Hay gente que dice, no, yo no pago impuestos porque en realidad yo prefiero esa plata dársela, yo la dono al hospital, la dono a la gente. Mirá, vos los impuestos los tenés que pagar. Si después querés donar, doná, pero eso lo tenés que hacer igual. Entonces una cosa no tiene nada que ver con la otra. Hay gente que se justifica. No, pero yo en realidad lo que hago es esto y hago lo otro. Eso es lo que tiene la estructura espiritual del pecado. El pecado te esclaviza y siempre estás bien, siempre te justificás con todo. Si todos roban, no hay nada malo en eso. Si nadie te ve, lo haces igual. Romper la estructura del pecado es una de las más duras. Sin ir tan lejos, no haber, como robar, como decía recién, no hacer la voluntad de Dios nos crea una estructura, hacer un muro espiritual. Algunos aprendieron de una forma de orar, de hacer liberación y no pueden aprender otra forma. Jesús les enseñó a orar, ¿a quiénes? A los maestros de la oración. ¿Quiénes eran? Los escribas, los fariseos, los publicanos. Ellos eran, viste que hay un versículo que dice, yo no soy como, no sean como los publicanos, le dice el Señor, que hacen grandes oraciones. Bueno, Jesús les enseñó a orar a todos ellos y les dijo, no, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y empieza. Jesús les enseñó. Ahora, muchas veces nosotros pensamos, cuando tenemos 1000 años de evangelio, que nadie nos puede enseñar a orar, que nadie nos puede enseñar nada nuevo. Y eso es una estructura de pecado, una estructura espiritual que nosotros formamos, como un yugo, como una carcasa, como un muro que ponemos, y no podemos aprender nada nuevo. Ahora, ¿qué nos hace pensar que somos mejores que ellos? Es la pregunta que debemos hacernos. Los fariseos estaban convencidos de que hacían lo correcto. Vino el maestro de milagros y les enseñó la verdad. ¿Y cómo hacer las cosas? Enseñó cuál era la oración que Dios escuchaba. El último punto, y con esto vamos finalizando, es la estructura de la mente. Filipenses 4.8, lo voy a leer en NTV también, dice, y ahora, Filipenses 4.8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Casi este versículo me vino al pelo como para ir terminando el mensaje también, porque dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, fíjate, me gustó esta versión porque dice concéntrense, la otra dice piensen. Concéntrense, viste que una persona que está concentrada está pensando en eso. Entonces dice, concéntrense en todo lo que es verdadero,
todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Una vez una persona dijo, somos lo que pensamos. Todo lo que está en sus pensamientos en algún momento va a salir a la luz. Todo comienza con un pensamiento, las cosas buenas y las cosas malas. Las intenciones que existen en el corazón se ponen de manifiesto en algún momento. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Las estructuras que existen en los pensamientos deben ser erradicadas, y esas son una de las peores, junto con las espirituales, con las de tradición, al final todas, pero las estructuras de pensamiento deben ser erradicadas. Si siempre pienso mal, si tengo malos pensamientos, si todo lo que me dicen lo tomo a mal, debo cambiar de actitud y romper con esa estructura. Jesús vino a traernos libertad y a romper con toda estructura que nos esclaviza. Imagínense, el pueblo de Israel venía durante cientos de años de hacer las cosas de una manera. Y viene Jesús, viene un maestro que sale así de la nada, ¿no? Y dice, bueno, esto se debe hacer de esta manera. No altera la esencia, no altera la ley, porque Jesús no vino a quitar la ley, dijo, Él vino a cumplirla. Y es así. Ahora, había que interpretar de qué manera, rompiendo estructuras. Porque el ser humano en las estructuras se siente cómodo. Cuando uno tiene una forma de trabajar, una forma de hacer las cosas, ¿por qué continúa haciéndolas así? Porque se siente cómodo, porque siente seguridad, sabe que no se va a equivocar. Entonces se aferra a eso. Pero el Señor nos lleva más allá. La manera de crecer en fe, de crecer espiritualmente, es rompiendo la estructura y dejando que el Maestro haga la obra en nosotros. Si no dejamos que el Maestro haga la obra en nosotros, estamos en un problema. Porque empezamos a mecanizar a Dios, lo hacemos mecánico. Decimos, Dios piensa así, Dios hace esto, y nosotros somos limitados. No llegamos a conocer plenamente a Dios, no llegamos a conocer sus pensamientos profundamente. Y eso nos esclaviza. Y así en un montón de cosas. Me he cruzado con un montón de personas donde tenían una forma de hacer las cosas. Aprendieron de una iglesia tradicional y dicen, no, yo ya no puedo hacer más nada, ya me siento desesperanzado porque me divorcié, me separé, tuve problemas de acá, y se empiezan a atar. Hay gente que ni siquiera quiere hablar con nosotros porque piensan que uno le va a dar, no sé, una especie de castigo de ley. Ahí, no, eso no se hace, y nada que ver. ¿Por qué? Porque tiene una estructura, una forma de pensar, que puede ser muy bíblica, pero es farisea, es de publicanos, porque ellos también tenían en cuenta la ley. Y Jesús vino a traernos libertad con la ley a través de la gracia. No vino a sacarla, vino a traernos libertad con la ley a través de la gracia. La ley ya estaba, mas Él trae la gracia. Y eso es lo que nos hace llegar a Él. La ley nos enseña a caminar y la gracia nos permite entrar a su presencia. No hay ni que sacar una cosa ni sacar la otra. No hay que decir todo es gracia, ni hay que decir todo es ley. La ley nos enseña, si no hubiera ley, no sabríamos qué es bueno y qué es malo. Para eso está la ley, para saber diferenciar lo bueno y de lo malo. Y la gracia, para poder entrar a la presencia. Qué fascinante que podamos entender esto. Hay muchas personas que no pueden llegar al Señor. Hay muchas personas que van años y años a la iglesia y siguen atados a estructuras. No porque sean antiguas. Algunos jóvenes se atan a estructuras modernas y piensan que solamente es eso. Hace un tiempo hablaba con unos chicos que solamente escuchan una música y adoran con simplemente una música moderna, muy moderna, pero no aceptan todo lo anterior como si fuese pecado. Eso es una estructura. Eso es una estructura que no te permite crecer. Hay iglesias, ministerios, familias, empresas que no crecen porque tienen una estructura. Y mientras se mantengan en eso, no pueden romper de una estructura de tradición y se sienten seguros y dicen, no, yo me quedo acá, ya con los años que tengo, no me venga con cosas nuevas. Y se quedan ahí y se les impide crecer. Ahora, pensar mal hace que dejemos de descansar en el Señor. Si alguna persona nos quiere hacer mal, el Señor saldrá en nuestra defensa. No debemos preocuparnos. Oremos y dejemos que el Señor ponga su mano sobre cada situación. Cuando tenemos una prueba contundente sobre un tema, ahí sí debemos actuar. Recuerdo que hace muchos años venía una persona y diferentes personas
y me traían chimentos, me traían cosas de una persona que me quería hacer mal a mí. No, ¿por qué te quiere hacer mal? No, ¿por qué te está haciendo esto? No, ¿por qué te está haciendo...? Entonces en un momento digo, pará, digo, bueno, algo tengo que hacer. Y ya salía ahí al ruedo, a ver qué hacía. Y vino una persona en ese momento y me dijo, mira Julio, ante estas situaciones vos tenés que orar, porque en realidad la persona a vos no te dijo nada. No tenés ninguna prueba concreta de que dijo eso. No. ¿Y qué es entonces? Una murmuración. Descansá. Fue lo que hice. Fue descansar y lo puse en manos del Señor. Sabés que a los pocos meses el Señor obró. Se ve que era cierto que esta persona estaba hablando mal, porque yo pedí que el Señor obre nada más. Y esta persona, el Señor lo ubicó. El Señor lo ubicó. No le pasó nada malo, nada, pero sí lo ubicó. Lo puso en su lugar. Porque estaba hablando no de un siervo, porque así como soy yo, cualquiera puede ser, no hay que hablar mal de nadie. Pero el Señor lo ubicó. Y eso es lo que debemos tener en cuenta muchas veces. El Señor va a salir en nuestra defensa. Si usted tiene un dato concreto, si la persona viene y le dice algo de frente, bueno, ahí sí usted tiene que actuar. Pero si no, no se lleve por especulaciones, por sus pensamientos, por murmuraciones. La murmuración, la especulación hace que nuestros pensamientos vuelen. Una de las peores estructuras es la de los malos pensamientos. El enemigo no puede entrar a nuestra mente, pero sí lo que hace es alimentar nuestra mente por medio de nuestros sentidos. Empiezas a ver cosas, situaciones, las interpretas a tu manera y este me está haciendo esto me está haciendo aquello. Nos muestra algo que no es y nosotros volamos con la cabecita. Los celos, por ejemplo, son producto de los malos pensamientos. Cuando la otra persona tiene antecedentes, ahí volamos más, ¿no? Porque si tenés una pareja que tuvo muchas novias o muchos novios, vos lo ves hablando con otra persona y ya la cabeza te explota. Si tiene antecedentes de alguna que se mandó a poner, peor todavía. Pero nosotros debemos descansar en el Señor y debemos, si usted tiene, como decía hoy, si usted tiene una prueba concreta, tiene que ir de frente y encararlo, no dejarlo pasar, tiene que ir de frente y encararlo. Pero si son especulaciones, usted tiene que orar, porque ahí hay una estructura de un mal pensamiento que usted no puede permitir. ¿Por qué? Porque le va a hacer daño a usted. La otra persona capaz que ni se entera y le va a hacer daño a usted. Y eso le va a impedir crecer. ¿Cuál es la estructura que te ata en este día? Es mi pregunta. ¿Es una estructura carnal o de tradición? ¿Es una estructura espiritual? ¿Es una estructura de la mente? ¿Qué tradición te ata y no te deja crecer? ¿Hay alguna tradición, algo que haces siempre que impide que vos crezcas? No, yo lo hago de esta manera porque me enseñaron así, no puedo hacer. No, yo voy a este lugar porque solamente ese lugar es donde está la presencia, y en otro lugar no. ¿Qué institución te ata y no te deja crecer? ¿Tu corazón todavía quedó atado a otro lugar y no puedes crecer en donde estás? ¿Qué tradición te ata y no te deja crecer a tu ministerio? Hay una tradición que te impide. Hay algo que te impide. Hay personas que a veces se sienten culpables porque tienen que trabajar y no pueden estar con sus hijos. Otros se sienten culpables porque no pueden servir al Señor, porque tienen que estar con su familia. Y eso está mal, uno no puede sentirse culpable, uno se está atando a una estructura, porque por muchos años te dicen, no, tenés que servir, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Mire, hay un montón de formas de servir al Señor, pero la primera es tu casa y el equilibrio. Usted debe congregarse, por supuesto, pero debe atender su casa también. No tiene ni que dejar una cosa, no tiene ni que dejar a su familia, ni tiene que dejar de congregarse. Tiene que buscar el equilibrio. Cuando usted encuentre ese equilibrio, el Señor lo bendice. Pero hay personas que se atan a esa estructura y se sienten culpables porque no pueden servir. Y por ahí hoy no es el tiempo. Ya va a llegar el momento. Usted puede acomodarlo, el Señor lo va a acomodar. Importa la intención de su corazón. El Señor conoce su motivación, su intención, y Él va a traer consuelo a esa área. Pero es muy importante que usted no se ate a esa estructura. Porque hay muchas iglesias que enseñaron, usted tiene que servir. Si usted no está sirviendo, usted no sirve para nada. A nosotros nos decían una pavada, el que sirve no sirve. El que no sirve no sirve. El que no sirve no sirve. Como diciendo, que si no está sirviendo, no servís. No servís para nada. Era una indirecta así. Una pavada del hombre, ni siquiera es bíblico. ¿Por qué enseñan esas cosas? Porque la escucharon de otro y la repiten, pero no piensan. Hay tiempos en los cuales se puede servir, hay tiempos en los cuales no. Hay tiempos donde se puede viajar y hay tiempos en los cuales no. Lo dice Eclesiastés 3. No se sienta culpable porque el Señor conoce su corazón y su motivación. Si su corazón está en servir y no lo puede hacer, el Señor va a abrir las puertas. Ahora, ¿qué tradición te ata y te impide crecer en tu ministerio? ¿Qué pecado, si es espiritual, no te deja crecer? Y hace años que estás igual. ¿Sentís que hace años que estás igual? ¿Qué pensamiento te ata y no te deja crecer? ¿Hay algunos malos pensamientos que te atan? ¿Estás pensando mal del mensaje? Bueno, ya estás en el horno. Lo hizo para mí. No. Lo bueno del virtual es que no sé ni quién lo mira.
Y bueno, debes cortar con toda estructura que impide el crecimiento. No te deja crecer en tu empresa, en tu carrera, en tu ministerio. Esas estructuras espirituales de tradición y carnales y de la mente son las que te impiden crecer. El Señor quiere que crezcas, que prosperes en todos tus caminos. Y este es un tiempo en el cual es importante que puedas entenderlo de esta manera. Que puedas saber que Él quiere bendecirte, que Él quiere estar a tu lado, que Él quiere que crezcas porque Él te ama, porque es tu papá. Es un papá, no un papá terrenal, es un Padre eterno, un Padre que te abraza, que te consuela, que te ama, que quiere estar con vos, que lo único que le interesa es que pases tiempo con Él, que estés con Él abrazado, que te acerques, que le cuentes tus pensamientos. Es decir, pero Él lo sabe, pero Él quiere escuchar tu voz. Dice que si confesamos nuestros pecados con la boca, vamos a ser libres, dice la palabra. Y este es un tiempo donde debemos empezar a tener en cuenta esto. Romper toda estructura. A veces hablamos de estructuras de maldad, pero hay estructuras de tradiciones que nos impiden crecer. Hay estructuras que impiden que podamos ser bendecidos. Hay estructuras que impiden que nuestro ministerio, que nuestra economía crezca. Porque venimos haciendo de una forma y no nos animamos a embarcarnos en hacer algo diferente. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Y podrías crecer más y no pudiste crecer. ¿Por qué? Porque había una estructura que lo impedía. Espiritualmente de la misma manera. No voy a hacer esto, no voy a levantar la voz, no voy a orar en lenguas porque, viste, a ver si... No. Que no haya ninguna estructura. Que le des libertad al Espíritu Santo en este tiempo para que puedas ser bendecido. Tenemos que hacer una oración ahí donde estás, del otro lado. Señor Jesús, decí conmigo, repetí. Señor Jesús, en este momento quiero pedirte perdón. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que entres a mi corazón. Te acepto como dueño y salvador de mi vida. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. No importa cuántas veces hagas esta oración, lo importante es que puedas acercarte al Maestro. Decirle, Señor, quiero romper con toda estructura. Quiero romper con todo lo que me impida, aún en lo laboral, aún en lo que sea. Quiero entregarme a vos. Quiero orar por tu vida ahora para aquellos que tienen alguna necesidad, si estás teniendo algún dolor, si estás teniendo algún problema, si tenés que tomar decisiones y no sabes qué hacer. Bueno, quiero orar por vos. Así que te pido que cierres tus ojos o que pongas tu mano donde tenés el dolor o simplemente escucha la oración. No trates una estructura, haz como vos quieras, pero si podés orar conmigo ahora, apoyame en oración. Señor Jesús, en este tiempo sé que hay personas que están atados a estructuras religiosas, evangélicas, católicas, de cualquier religión. Nos atamos a veces porque pensamos que eso es seguro. Te pido, Señor, en este tiempo que vos rompas con todo eso, rompas con toda estructura que impide el fluir de tu presencia, que impide que vos, Espíritu Santo, entres y me llenes completamente. Decirles, Espíritu Santo, lléname en este tiempo, lléname, necesito más de ti, necesito más de tu presencia. Cuando manejo, cuando viajo, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la iglesia, en todo momento, te necesito. Te ruego que me llenes, lléname en este tiempo. Te ruego ahora, Padre Santo, que estés llenando las vidas de aquellos que están viendo esta reunión, que los estés bendiciendo, esta iglesia virtual que estás levantando. Sabemos que pronto vamos a hacer nexos con ellos y seguramente vamos a estar visitando a alguno de ellos cuando vos nos ayudes a hacer esta tarea de visitar a nuestros hermanos que nos ven desde diferentes ciudades, de diferentes países, desde diferentes lugares. Te ruego que vos estés abriendo las puertas en este tiempo y estés derramando bendición sobre esta iglesia virtual. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente y bueno, nos vamos a encontrar la próxima. Que Dios te bendiga.